Dirige Juan Pablo Alonso, que ahora está en proceso de renovación, y también dieron su autorización el profesor Bulikin y el profesor Zuleta para que se organicen el marco del seminario sobre lógica y teoría del derecho, que todos los martes se realiza a esta hora en este salón. Simplemente quería introducir a los profesores que van a presentar sus teorías. Previamente se circularon los papers. La idea es que haya tiempo para la discusión. Los voy a presentar y les voy a explicar más o menos cuál es la idea de la estructura de la actividad. Quien primero va a exponer va a ser Jan Sigman, que es doctor en Derecho por la Universidad de Göttingen, de Alemania. Obtuvo su habilitación en la Universidad de Kiel, también de Alemania, y ha sido profesor de intercambio en la Universidad de Buenos Aires gracias al Servicio Alemán de Intercambio Académico. Actualmente se desempeña como profesor de Teoría y Filosofía del Derecho de la Universidad de Erlangen-Nürnberg. Y Juan Bautista Echeverri, en segundo lugar, es doctor en Derecho por la Universidad de La Coruña. Es investigador del CONICET y profesor en Filosofía del Derecho en la Universidad de Australia. La idea va a ser entonces que los expositores presenten el paper que se circuló en 15 minutos, en 20 minutos, una vez cada uno, y luego se abren en general las preguntas para cualquiera de los dos expositores. Así que, bien. Bien, muchas gracias por invitarme a esta charla y darme la oportunidad de presentar mi concepción de los principios. Bien, los principios, reglas presentes, conocen esa distinción de Ronald Dworkin, hay gran discusión. Primero quiero decir, no voy a hablar sobre los diversos usos que se hacen de los términos regla y principio. Y tampoco voy a reclamar, presentar una definición verdadera de esta distinción, sino voy a presentar una distinción técnica. La distinción técnica es decir, una distinción que tiene cierto objetivo. Y el objetivo es que, y este es el punto importante en Dworkin, explicar cómo es posible una ponderación de principios en cambio y opuesto a la aplicación de reglas de manera colorada. Pero este es el punto importante de Dworkin, que conecta esta distinción de las normas entre reglas y principios con una distinción de distintos modos de aplicación. Aplicación colorada como su función. Si la regla es válida, debe ser aplicada cuando las condiciones de hecho están dadas, y principios de aplicación en el modo de ponderación. El problema es, ¿qué es esta ponderación de los principios? Y voy a empezar con un ejemplo muy común. Una revista quiere publicar una foto de una persona de la vida pública sin su consentimiento. Entonces tenemos por un lado el principio de libertad de prensa, por otro lado el principio de la protección de la personalidad. Entonces tenemos dos principios, uno y dos. Libertad de prensa, si aplicamos este principio, llegamos a permitir la publicación del foto. Si aplicamos el principio de la protección de la personalidad, entonces llegamos a una prohibición de publicar el foto. Entonces tenemos un conflicto y esto llega a la ponderación. Tenemos que definir una prioridad entre estos principios del conflicto y el resultado será una norma que es definitiva válida, una norma que define bajo cuáles condiciones está permitido esta publicación o no. Es decir, normalmente tenemos algunas condiciones en que vale esta norma. Bien, pensamos que este principio de uno, libertad de prensa, gana en el conflicto, entonces la norma será la permisión.
de permiso de la publicación, entonces esto sería N, y bien, podemos dar como condición si la persona se encuentra no en su esfera privada, sino en el público, entonces está permitido, entonces llegamos a una norma, un permiso de la publicación bajo esta condición. Y esta norma está definitivamente válida porque el conflicto está resuelto, no tenemos ningún argumento en contra, tenemos decidido que una libertad de prensa tiene prioridad, entonces determina qué se debe hacer y esta norma se puede aplicar directamente o de modo de todo o nada, la condición estatal aplica esta norma. Pero esto corresponde a que Dawkins llama regla. La regla no me gusta mucho porque tiene muchas connotaciones que no cambian, entonces me gusta más esta expresión que es una norma definitivamente válida. Ahora, ¿qué son los principios? Primero, no pueden tener validez definitiva, porque si tuvieran validez definitiva, un conflicto no sería posible. Validez definitiva significa que se puede aplicar cuando las condiciones están dadas, sin más. Los principios pueden traer conflictos y deportes. Entonces no pueden tener una validez definitiva. Y eso significa también que la relación de los principios el resultado de la correlación no puede ser una inferencia lógica, porque la conclusión está más fuerte que las premisas. Pero bien, ¿qué entonces pueden ser los principios? Si recordamos el ejemplo, como hablamos sobre este tema, libertad de prensa exige que se debe permitir la publicación del fondo. De hecho, la personal exige que se debe prohibir la publicación del fondo. No es que decimos que está permitido, que está prohibido, esto no podemos en este nivel de los principios. Lo que decimos es que debemos aceptar como definitivamente válida cierta norma. Entonces, el contenido de este principio de libertad de prensa sería un deber se debe reconocer como definitivamente válida esta norma y permitir la publicación. Bien, esto podemos también hacer por el otro lado, pero no lo necesitamos. Ahora bien, ¿qué vemos acá? Tenemos este que es lo mismo, el signo, pero este es lo mismo, que debe ser lo mismo porque si no, el principio no sería relevante. El argumento de este lado debe fundamental el resultado, entonces debe aparecer este resultado. Después tenemos una obligación, y si reducimos esto, tenemos una estructura, una obligación de hacer A y llegamos a la conclusión A. Y esto es la estructura de una razón para actuar. Es otro tipo de una fundamentación, no es una inferencia lógica de ciertas premisas, sino es una razón para actuar. Se debe hacer algo, entonces se hace lo que es obligatorio. Entonces tenemos una estructura muy plausible, porque poner A es una acción y los argumentos para una cierta determinación en esta formulación deben tener la estructura de argumentos para acción, razones para acción. Bien. Entonces, ¿qué tenemos hasta ahora? Tenemos, por una de las veces que los principios no pueden ser normas definitivas, y esto significa que no pueden tener una estructura de composiciones. Esto es una
proposición normativa que es norma esta posee las condiciones definitivamente válidas. Esto se puede usar como una aserción normativa. Esto no puede ser una aserción normativa, no puede tener la estructura de una proposición, porque esto excluirá la posibilidad de conflicto. Si presentamos esto como una verdad, como un hecho, entonces excluimos que existe otro hecho incompatible. Entonces, esto no puede tener una estructura proposicional. Esto es una importante diferencia lógica. Entonces, la estructura lógica de los resultados, las normas definitivas, las reglas, es distinta de la estructura de los principios. Y podemos explicar que existe un conflicto, podemos explicar cómo un principio puede ser una razón para ciertos resultados de la formulación. Pero queda un problema. ¿Qué tipo de validez tiene esta modalidad deóntica? ¿Tiene este deber? Acá hemos dicho explícitamente, él tiene validez definitiva. Acá no hemos dicho nada sobre el tipo de validez. Y una norma en sí misma no tiene validez, es una entidad abstracta, un contenido normativo, y entonces en sí misma no tiene validez. Pero necesitamos cierto tipo de validez en la ponderación, porque si una norma no tiene ninguna validez, no es un argumento. Debe tener algún fuerza normativa. ¿Cómo podemos entonces explicar la validez de este principio que no sea una aserción normativa? Bien, ahora, si miramos a la estructura, vemos que tenemos dos modalidades, una obligación acá y una norma N también, incluso una modalidad deóntica. Entonces tenemos una iteración de modalidades deónticas y ahora, bien, ¿qué pasa si continuamos con esta estructura? Entonces llegamos a una estructura de un nivel más alto. Esto dice es que se debe aceptar como definitivamente válida esta norma en un mandato de validez de primer nivel. Bien. ¿Qué ganamos con esto? No mucho, pero podemos continuar. Podemos acá ir a otro nivel. Bien, ahora digamos eso mismo que acá, y así. Entonces, podemos anotar esto como esta posibilidad de reiterar estos mandatos de validez por esos 3 puntos, y la estructura entonces sería 3 puntos como anotación de este tipo de la posibilidad de reiteración. Es un deber de aceptar como definitivamente válida cierta norma. Ahora, ¿qué ganamos con esto? Pensamos que existen escépticos éticos que solamente si encuentran una norma preguntan por qué. No ofrecen argumentos postulados, solamente preguntan por qué debe aceptar esta norma. Bien. Esta estrategia escéptica es un problema para cualquier justificación deductiva, porque la justificación deductiva llega a un fin, entonces tenemos un dilema de la justificación, corta la justificación, círculo o una regresión infinita. Y esto para una justificación deductiva es un problema. Si ahora encontramos un escéptico que pregunta por qué, podemos responder con un infinito número de argumentos, cuanto quiera. Porque cada esto, hemos dicho que esto es un argumento para una acción, razón para una acción, encontramos esta estructura en esta posición, pero también
esto puede ser como A, y este entonces como igual es definitiva. Si tenemos que aceptar esto como definitiva válida, y entonces aceptamos, no este es el A. Este es el A, este pertenece a la obligación, este es un poco simplificado. Pero entonces, y acá en el otro nivel, tenemos lo mismo. Tenemos una obligación de aceptar algo como resultado de la evaluación, y esto es cada vez un nivel más alto. Entonces tenemos en cada nivel tenemos entonces en cada nivel tenemos una razón para actuar. Entonces tenemos un número infinito de argumentos que podemos ofrecer a un escéptico que solamente pregunta ¿por qué? Esto no es un problema. Esta estructura está inmune en frente de esta guía escéptica. Con esto no hemos encontrado mucho, pero al menos podemos mostrar que no tiene sentido solamente preguntar por qué, si podemos mostrar que esta estructura está fundamental. Y eso es importante porque así entramos en la argumentación. Si no es suficiente solamente preguntar por qué, entonces se debe, si uno quiere aceptar la conclusión, ofrecer argumentos en contra. Se debe sacar los presupuestos de este argumento o ofrecer argumentos en contra. Entonces no se puede solamente poner en duda este argumento o preguntar por qué. Así, la única salida es empezar con la argumentación. Sería racional argumentar y no racional la posición de escéptico. Bien, ¿cuánto tiempo me queda? Entonces, muchas gracias y si tienen algunas preguntas, por supuesto, ¿Puede hacer preguntas? No, que hable primero Juan Bautista, pues, y después hacemos todo juntos, ¿no? Gracias, Tía. Bueno, en primer lugar, al igual que el profesor Sigman, quisiera agradecer a las autoridades del seminario y a Pablo, al profesor Zuleta, en este caso a Federico, que está coordinando el seminario, y también al profesor Sigman. Yo tuve el atrevimiento de meterme en el terreno de los principios y me encuentro enfrente a un experto, un súper experto en principios, así que me interesa mucho el debate que luego se va a desarrollar. Quería aclarar que el trabajo que recibieron, si bien tiene muchos meses de trabajo, no deja de ser un borrador, tiene algunas erratas que revisándolo he encontrado. Así que bueno, les pido disculpas por eso. El trabajo básicamente está dividido en dos partes. Voy a ponerme un reloj para evitar pasarme un tiempo. Está dividido en dos partes. Decía una parte primera que lo que hace es describir una manera de caracterizar a los principios y de diferenciarlos de otro tipo de conceptos como las reglas, que es principalmente la que propone Alexis, como digo, un tipo de caracterización que podemos decir que podemos llamar estructural, fuerte, de diferenciación entre principios y reglas. Entonces tiene una primera parte crítica a esa propuesta, para después intentar proponer otra cosa, andar en una característica que me parece que normalmente es aceptada por todos los teóricos de los principios, que es la idea de que los principios juegan un papel especial, un rol especial o una función especial en la fundamentación y la justificación, tanto de otros conceptos como de las decisiones jurídicas o judiciales. Entonces un poco la idea es poner énfasis ahí en algo que en principio es mayoritariamente aceptado, pero que me parece que todavía se puede decir más al respecto.
Bien, entonces la primera parte básicamente creo que todo más o menos es conocido, simplemente describo la definición de Alexis del principio como mandato de optimización, como opuesto a la idea de regla como mandato definitivo. Resumo principalmente dos criterios para diferenciar, criterios fuertes para diferenciar los principios de las reglas. Una de las ideas es que los principios se aplican gradualmente, esta idea está en Dworkin también, y en cambio las reglas se aplican a todo o nada, principalmente porque la estructura del principio es un mandato de optimización que manda a hacer algo en la mayor medida de lo posible, fácticamente hablando y políticamente hablando. Un segundo criterio de distinción fuerte entre principios y reglas, donde aparentemente el conflicto entre reglas y el conflicto entre principios tiene por detrás un problema diferente. En el conflicto entre reglas, aparentemente lo que está en juego es un problema de validez de una regla sobre la otra, por lo tanto lo que hay que hacer es establecer cuál es la regla válida y que esa deba ser la que se tiene que aplicar, y establecer la inválida y por lo tanto declarar una nula. En cambio, en el caso de conflicto entre principios, el problema no es un problema de validez, advierte Alexis, sino que es un problema de cuál prevalece en las circunstancias en concreto del caso, aunque ambos principios continúan siendo válidos de forma general, digamos, ¿no? Bueno, tres críticas o observaciones a esta clásica distinción entre principios y reglas, caracterización de los principios. Una es que me parece que muchos de los preceptos que ordinariamente llamamos principios no parecen tener la estructura de mandato de optimización. Esto y su aplicación parece ser gradual, ¿no? Esto al punto tal, y esto es un poco lo que me llamó la atención, que incluso algunos de los ejemplos más emblemáticos de principios, por ejemplo, el non-profit principle que utiliza Dworkin, el principio de que nadie puede beneficiarse de su ilícito, me parece discutible que su estructura sea un mandato de optimización, o me parece más parecida a su estructura un mandato definitivo, y me parece que su aplicación parece ser más a todo o nada que gradual, digamos, ¿no? Entonces esto podría discutirse como un contraejemplo, pero además es el ejemplo del principio, digamos, ¿no? En segundo lugar, me parece que, y esto es quizás algo más profundo, me parece que en realidad las reglas también se aplican gradualmente, no es que solo los principios se aplican gradualmente, y el argumento principal acá es que las reglas parecieran admitir excepciones de principios, y en la medida en que las reglas admiten excepciones de principios, parece que la gradualidad se le cuela a través de esas excepciones de principios. Y en segundo lugar, las reglas no parecen, las reglas que conocemos, en la realidad no parecen determinar todo lo fáctico y jurídicamente posible, y por lo tanto ese carácter definitivo que se predica de ellas, parece no ser tan contundente, digamos, como parece ser la propuesta, digamos, ¿no? Bien, y por último, esto es algo que Alexis lo aclara, pero no siempre que hay conflicto entre reglas pareciera que una de ellas es declarada necesariamente inválida. A veces, más bien, una de las reglas continúa siendo válida y se transforma en excepción de la otra regla, que está prohibido circular a más de 60 km por hora en avenidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y sin embargo está permitido circular en determinada avenida como Figueroa Alcorta hasta 70 km por hora. Ambas reglas, que pareciera que podrían estar en conflicto o ser una antinomia, pueden continuar siendo válidas si una de ellas pasa a ser excepción de la regla general, digamos, ¿no? Esto expresamente lo advierte Alexis, pero el punto mío acá es que me parece que el razonamiento para establecer que una regla se vuelve excepción de la otra y que termina aclarando una regla como resultado más completa, podríamos decir, no sé si es tan diferente al razonamiento que se hace cuando hay conflicto entre principios y se establece en una circunstancia en concreto cuál es el principio que prevalece, lo cual se transforma en regla, ¿no? Esta es otra de las ideas que se me ocurrieron como crítica a esta propuesta. Además de estos dos criterios de distinción que mencioné, hay un tercero
que es cómo logran guiar el comportamiento, las reglas y los principios de modo diferente. Pareciera que las reglas pretenden guiar de forma más concluyente el razonamiento jurídico. Es decir, la regla pareciera que lo que pretende es que una vez que establezca que una conducta está permitida, prohibida, lo que fuera, si se cumple el supuesto hecho de la regla, pareciera, si es verdaderamente concluyente, que no existen o no hay necesidad de acudir a otras razones para resolver ese caso que se subsume en el supuesto hecho de la regla. En cambio, el principio tiene, se suele decir, la idea de que necesita ser ponderado para ser aplicado, que una estructura normativa prima facie, que manda a ser en la mayor medida de lo posible, y que dentro de esa mayor medida de lo posible está contrastar con razones opuestas a lo que establece ese principio, recogido en otros principios y reglas, ¿no? Bueno, de vuelta, esta distinción, la regla como mandato definitivo y el principio como prima facie y de optimización, me parece que el problema que tiene de vuelta, como decíamos antes, es que parece haber principios que son más definitivos que las reglas. Por lo menos hay preceptos que llamamos principios que parecen ser más definitivos que las reglas, podrían no ser principios, digamos, eso también se puede discutir. Y por otra parte, ni las reglas, como dijimos antes, son tan definitivas, dado que admiten excepciones de principios, ni los principios necesariamente son tan prima facie. Por lo menos algunos preceptos que llamamos principios no son tan prima facie, como el non-profit principle o incluso otros que llamamos principios como el principio de legalidad, etc. Bien, finalmente entonces, esta sería un poco la crítica que ofrecemos a cambio, ¿no? Entonces un poco la idea es, y me parece, y esto es una de las preguntas que después le voy a hacer al profesor Sigman, si su propuesta va a enfatizar también esta idea, la idea de que los principios juegan un rol particularmente importante, y esto en Dworkin está clarísimo además, bueno, no digo que solo en Dworkin, ¿no? Pero en la justificación y en la fundamentación de los otros preceptos y de las decisiones, digamos, ¿no? Entonces, me parece que si tiramos de este hilo, de este ovillo, digamos, podemos entender a los principios como punto de partida. Esta es una definición que da un filósofo, un teórico del derecho, sociólogo del derecho, Roscoe Pound, punto de partida del razonamiento jurídico, una definición no recordada, digamos. Podríamos decir un punto de partida desde donde el derecho se hace, conoce y aplica. Punto de partida desde donde el derecho se hace, se conoce y aplica. Es el principio, podríamos decir, para utilizar una terminología inversa a la de Schauer, lo que hace es transparentar las razones que justifican a otros preceptos o a una decisión concreta jurídica. Lo que hace es transparentar lo que podríamos llamar las razones subyacentes. Esta comprensión de los principios se puede explicar que surge principalmente de dos maneras, como los principios en este sentido surgen como una concentración que hace el legislador de las razones por las que crea una parte del ordenamiento jurídico. Por ejemplo, en la ley de contrato de trabajo pone el principio protectorio, ¿no? Que explica todo esa rama del derecho. Así pasa con el interés superior del niño, en el tema de propia razonabilidad, podríamos decir, ¿no? Bien, ¿qué ventajas podría tener abordar la cuestión de los principios desde esta óptica? Que en principio no es negada por nadie, pero no sé si están desarrolladas, digamos. En primer lugar, que es la menos importante, ayuda a explicar un poco el apelativo del principio al inicio, digamos, ¿no? Que reciben este tipo de preceptos. En segundo lugar, me parece que puede ayudar también a explicar por qué normas con estructuras tan diversas, principio de legalidad, tenemos que discutir si es un principio, non-profit principle, tenemos que discutir si es un principio, principio de no discriminación, tenemos que discutir si es un principio o no es un principio, principio de derecho a la libertad de expresión, es decir, normas con estructuras que parecen no tan
similares reciben este mismo nombre o apelativo. Me parece que esta idea puede ayudar a explicar eso. Y sobre todo, me parece que esta idea, de la que estoy intentando de tirar el hilo, digamos, ayuda a explicar de un modo atractivo la relación entre principios y reglas. No como una diferenciación ya necesariamente estructural, una diferenciación fuerte, como habíamos dicho antes, sino como una diferenciación de un proceso de determinación continua, digamos, ¿no? Donde la regla es una concretización o una determinación del principio, pero a su vez, esta es una parte del trabajo que no me dio tiempo para desarrollar, pero hay distintos tipos de principios que a su vez tienen distintos niveles de concretización o determinación, etcétera, etcétera, digamos, ¿no? Entonces, esta idea de que hay un proceso continuo de determinación de distintos niveles de principios hasta distintos niveles de reglas de concretización, me parece que ayuda a explicar una idea que está muy fuertemente explicada en Dworkin, pero que no está expresada de esta manera, que es que la idea de aplicar una regla en el fondo es aplicar un principio. Y que aplicar una regla es aplicar un principio porque la regla necesita del principio para su justificación, pero no solo para su justificación, sino que la regla necesita del principio también para su verdadera comprensión o interpretación, ¿no? Entonces se da de esta manera una relación de necesidad mutua entre regla y principio. El principio precisa de la determinación de la regla, que es gradual, continua, porque el principio necesita de determinaciones que permitan la coordinación o la previsibilidad, pero a su vez la regla precisa del principio porque tiene que entender la razón subyacente que lo explica verdaderamente y que lo justifica. Bueno, esto es un poco la síntesis de la propuesta del trabajo y bueno, encantado de que me hagan preguntas. Muchas gracias.